Gracias, hermano, por esta invitación, por esta oportunidad de poder compartir estas lecciones que yo preparo para la iglesia donde soy miembro, la iglesia de Limache, acá en la quinta región de Chile. Tenemos un grupo de hermanos que aman al Señor y nos reunimos cada primer día de la semana. Tenemos actividades los martes y los jueves también. Y siempre estamos enseñando la palabra del Señor. Uno de los sermones que he presentado con la iglesia es este, con el propósito de animar a los hermanos a la acción, considerando los muchos beneficios que tenemos de parte de Dios, un Dios que nos ama y que quiere llevarnos con Él al cielo. Nuestra lección de Lucas, capítulo 11, 31 y 32. Se levantarán en el juicio y los condenarán. Palabras de Jesús, que leemos acá en Lucas 11, 31 y 32. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí, más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. He aquí, más que Jonás en este lugar. Palabras de Jesucristo enfrentando la dureza y la soberbia de los enseñadores religiosos, de los líderes religiosos de su tiempo. Jesús había venido para enseñarnos el camino de regreso al Padre. Su palabra, el Evangelio, diseñado de parte de Dios mismo, ideado con el propósito de guiar a los hombres a la salvación perdida ahí en el huerto del Edén cuando desobedecieron los mandamientos de Dios. Pero lamentablemente los líderes religiosos de aquel tiempo resistían al Señor, siempre se oponían a su enseñanza y no reconocieron que era el Mesías que tanto esperaban. Él estuvo en medio de ellos, pero ellos no tuvieron la capacidad de captar, de darse cuenta que uno más que Salomón estaba entre ellos y uno más que Jonás estaba entre ellos. Fíjese que nosotros seremos juzgados, como enseña la Biblia. En el día del juicio seremos juzgados por el mismo Jesucristo. Él será nuestro juez y el mismo Señor lo confirma aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 22, diciendo de esta forma. En un segundo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. También como señal de este juicio, el apóstol Pablo nos habla en Hechos 17, 30 y 31 de este juicio, de que cada persona será juzgada, que Dios ha diseñado un día. Dice el texto del 30 de esta manera, 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En su enseñanza, el apóstol Pablo sigue enfatizando este juicio, que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y que vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho. Segunda de Corintios,
en el capítulo 5, versículo 10, encontramos y podemos leer de esta forma: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Siempre la predicación apostólica estuvo apuntando, estuvo enseñando del juicio venidero. Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ciertamente, todos seremos juzgados. Pero fíjese que aquí en estos textos Jesús habló de ser juzgado por otros en este día. Aquí en nuestro texto de estudio dice que la reina del sur se levantaría contra aquella generación, aquellos hombres, y los condenaría. También los hombres de Nínive, que oyeron la predicación de Jonás y se arrepintieron. El mensaje enviado por Jonás, los hombres lo recibieron y reaccionaron a este mensaje. La reina del sur. Veremos un poco esto. ¿De qué manera van a juzgar estas personas a la generación de la época de Jesús? ¿Podrían también juzgarnos en ese día a nosotros? Fíjese que esto que habla Jesús llama un poco la atención para nosotros. Y le invito a que demos una mirada más de cerca a esta posibilidad, que como en el caso de Jesús, diciéndole que la reina del sur los juzgaría a ellos. Miremos un poco el caso de la reina del sur. Y según los antecedentes históricos, la reina del sur también era conocida como la reina de Sabá, ahí en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1. Sabá, probablemente una ciudad de Arabia, posiblemente Yemen, situada al sur de Judea. Ella vino a ver a Salomón, como relata Primero de Reyes 10, 2 al 13. Vino con una gran comitiva y con mucha riqueza. Ella oyó la sabiduría de este hombre. Fíjese que ella fue sorprendida por la sabiduría y riqueza de Salomón. Ella alabó a Jehová, Dios de Israel, y a Salomón, y le dio ricos presentes. Salomón dio valiosos presentes a ella también. ¿Por qué la reina del sur va a condenar a aquella generación según las palabras de Jesús? Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Ella viajó más de 1000 kilómetros para conocer y escuchar a Salomón. Jesús dijo, he aquí más que Salomón en este lugar. Ella hizo este gran viaje, una mujer que quiso conocer la sabiduría. Había oído, pero más tarde ella dijo, ni la mitad de lo que me dijeron tiene comparación con lo que yo he visto y he oído. Estaba asombrada. Jesús dice que esta mujer se levantaría y condenaría a la generación que era receptora de la enseñanza de Jesús. El testimonio de esta reina condenará a los dirigentes judíos que rechazaron a Jesús. Fíjese que, ¿qué condenará a muchos? Si bien es cierto, pensando un poco todavía en las palabras de Jesús,
Él había descendido cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el tan esperado Salvador y Redentor. Pero los judíos le rechazaron, mayormente los dirigentes. Le rechazaron siempre, nunca creyeron en su palabra. Jesús dice que la reina del sur vino a escuchar a Salomón y quedó sorprendida. Fíjese que, ¿qué condenará a muchos? Algunos de los privilegios que tenemos, fíjese que será condenación. La generación que oyó a Jesús recibirá la condenación por el rechazo a no querer oírlo. Pero fíjese que pensando en nosotros ahora, en usted, en mí, en todos los hombres, ¿qué va a condenarnos? Los privilegios que tenemos. Fíjese que si despreciamos el mejor acceso que se tiene hoy a la palabra de Dios, tenemos que considerar que esa Biblia que tenemos en las manos fue inspirada por el Espíritu Santo. Esos 40 hombres fueron dirigidos por el Espíritu Santo, el cual nos plasmó en las páginas de nuestra Biblia la verdad. Todo el consejo de Dios que nos ayudará a nosotros a alcanzar la vida eterna. Pero ¿qué pasa? Muchas veces se desprecia todo este esfuerzo divino. Muchos hermanos fieles tenemos enseñando, como en este caso, por redes sociales. Y tenemos, si quisiéramos escuchar, tal vez muchas horas al día, enseñadores fieles de la palabra del Señor, y esos son grandes privilegios. Nuestros predicadores que nos enseñan en la iglesia local, reuniones a las cuales muchos hermanos no asisten. Fíjese que es el problema de hoy. Es triste considerar y ver que muchas congregaciones han cerrado o han dejado de hacer los estudios de entre semana porque los hermanos no van. No hay interés. Los hermanos quieren reunirse solo los domingos. Y porque le quitaron el Zoom, muchos no quieren asistir y quieren seguir oyendo en las camas a veces. Y eso es una cosa que se va a ir en contra nuestra. Nosotros tenemos un gran privilegio, tenemos la palabra gloriosa de Dios a nuestro alcance. Tenemos todo el esfuerzo divino para enseñarnos, porque esa es la forma de Dios. Fíjese que tenemos el Espíritu Santo trabajando activamente en la enseñanza de la palabra de Dios para nuestra transformación. La misma organización de la iglesia en su diseño está para la edificación de los santos, pero muchas veces los hermanos no quieren oír y eso es muy lamentable. Fíjese que aún así muchos hermanos argumentan que el tiempo y sus quehaceres le impiden conocer la verdad y asistir a los servicios y a las reuniones de la iglesia. La moda, la forma que tiene Dios es la enseñanza, enseñar, la predicación. Y esa es la fórmula. Jesús por eso dice que se levantaría la reina del sur y los condenaría, porque ellos tuvieron un gran privilegio, oír al mismo Hijo de Dios. Nosotros tenemos la palabra del Hijo de Dios y el Espíritu Santo trabajando activamente en esta generación, en la iglesia, para nuestro servicio. Hoy, cristianos cuyo ejemplo nos pueden avergonzar. Fíjese que yo he conocido a cristianos que deben viajar grandes distancias, algunos con la salud débil, pero no dejan de asistir a los servicios de la iglesia y escuchar la predicación del Evangelio. Yo conocí unos hermanos que ellos caminaban 2 horas para llegar a tomar el bus y luego 1 hora más para llegar a la congregación y nunca faltaban.
Y a veces el hermano que vive más cerca es el que llega atrasado. Fíjese que todos estos ejemplos que tenemos nosotros, tenemos que tener mucho cuidado. Es probable que ellos se levanten como la reina del sur para condenarnos a nosotros en el día del juicio final. Si ponemos excusa para justificarnos, para no hacer el esfuerzo de aprender la verdad del Evangelio y servir al Señor. La fe viene por el oír. Nosotros, por el oír la palabra de Dios. Nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios para ponerla en práctica y así se va a generar nuestra transformación. El gran objetivo del Evangelio es criar el carácter de Cristo en nosotros. Y el método que tiene Dios es la enseñanza. Fíjese que esto es muy importante como reflexión. Hebreos 11:7 nos dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y con esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El ejemplo fiel de hermanos sencillos, el esfuerzo abnegado de fieles cristianos que están perseverando, muchas veces se puede transformar. Como dice este texto, en el caso de Noé, su fe, su obediencia a Dios fue lo que condenó al mundo. ¿Qué excusa le podemos dar al Señor si fracasamos en nuestra salvación cuando Él nos ha provisto de la iglesia, de predicadores y de muchos medios por los cuales nosotros nos empapemos de la palabra de Dios para poder ser transformados? La reina del sur se levantaría con esa generación y los condenaría, porque vino ella a conocer la sabiduría de Salomón. Y Jesús dijo, he aquí, más que Salomón entre ustedes. ¿Qué podríamos decir nosotros si nos perdemos eternamente? Cuando el Señor nos provee de todas las fórmulas necesarias para poder enseñarnos. Yo reclamo a los hermanos y les digo que ellos necesitan, todos necesitamos ser instruidos en la palabra, y el diseño de la iglesia para enseñar es la edificación de los santos, pero los santos tienen que ir a la reunión y si no van se pierden importantes lecciones. Yo siempre les doy el ejemplo de mi nieta que se enfermó por 15 días y cuando regresó al colegio ella estaba, su nivel de conocimiento más bajo que el resto del curso de sus compañeros de estudio. Fue frustrante para ella, pero fue necesario que se le contratara una profesora para que la nivelara con los otros alumnos para ella ir a la par. Fíjese que yo pongo este ejemplo porque digo, ¿qué hermano que falta a la reunión pide que le manden el sermón? Pide que le vayan o que le ayuden para quedar a nivel con los demás hermanos. La iglesia es la gran asamblea, la gran universidad que tenemos para aprender. El Señor quiere llevarnos al cielo, pero nosotros tenemos que aprender a conocer su verdad, porque esa verdad es la que nos transforma. Y esas son las razones que otros puedan condenarnos. Hermanos que se esfuerzan, hermanos que están siempre fieles, trabajando arduamente en la labor de aprender la enseñanza de Jesús. Noé es un gran ejemplo. Por su fe condenó al mundo y él fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjese que incluso los no cristianos, cuyo ejemplo nos puede avergonzar,
Usted ha visto lo de la fotografía. En las plazas, en los hospitales, afuera. En todas partes está este grupo sectario. Ellos hacen grandes sacrificios para enseñar sus puntos de vista religiosos errados y se esfuerzan para enseñar la mentira. Muchos sirven a sus ideologías con mayor fervor que el que nosotros servimos a nuestro Señor. Y eso es triste. Y yo tengo un módulo y salimos a la plaza, pero ellos están todos los días incansablemente enseñando el error. Fíjese que a veces yo le digo a los hermanos que lleven literatura para poder repartir y enseñar a otros o compartir el mensaje salvador, pero a veces como que no hubiera la fuerza para hacerlo. Probablemente esta gente, no digo que se levante en el juicio y no juzgue, pero el fervor de ellos, sin duda, es fuerte. Y nosotros que tenemos la verdad, ¿qué hacemos? Los hombres de Nínive. Fíjese que Nínive era una gran ciudad. Jonás fue enviado a predicar a los ninivitas, según el relato de Jonás 1, del 1 al 2 y luego del 3 al 4. Usted sabe la historia de Jonás que huyó, pero luego el pez lo vomitó en las playas de Nínive. Esta era Nínive, la capital de la antigua Siria. Se describe a Nínive como una gran ciudad de 3 días de camino. También se nos dice que había en la ciudad 120,000 personas. La Biblia dice que no distinguían su mano derecha de su izquierda. El mensaje: Dios de aquí a 40 días, Nínive sería destruida. Ese era el mensaje proclamador de Jonás. Los hombres de Nínive respondieron favorablemente a esta advertencia. La gente sintió temor y proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio. El rey, del mismo modo, pide ayuno y oración nacional para conseguir el perdón de Dios. Al ver esta reacción de los habitantes de Nínive, Dios se arrepintió de la catástrofe que traería sobre ellos. Fíjese que los israelitas rechazaron al Hijo de Dios. Jesús, por eso dice que los hombres de Nínive se levantarán y condenarán, porque, como dice Jesús mismo, he aquí más que Jonás en este lugar. Los israelitas, los dirigentes de Israel, despreciaron, rechazaron al Hijo de Dios. Un Mesías sin pecado, sabio y compasivo. Un mensaje de la gracia y redención que no tuvo buen son en sus oídos. Muchos sermones y enseñanzas con señales y milagros para confirmarle a él como el Hijo de Dios. Juan, en el capítulo 20, 31, nos dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo un esfuerzo divino. El mismo Hijo de Dios, humanizado,
buscando entregar y mostrar el camino de regreso a la comunión con Dios, pero rechazado. Suficiente testimonio para que condenara a los que rechazan a Jesús todo el esfuerzo divino. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y los condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. He aquí, más que Jonás entre en este lugar. Fíjese que si nosotros rechazamos la palabra de Jesús, el plan, el ideal, la idea que tiene Cristo con la iglesia es el lugar donde se preparan los santos. Dios está preparando un grupo de personas en las ciudades, en mi ciudad. Yo le digo a los hermanos acá, nosotros somos el grupo de personas que Dios está preparando para llevar con Él al cielo. Él tiene todo muy bien definido. Lo fundamental es la enseñanza, la predicación. Entonces nos reunimos, tenemos que oír la palabra. Si rechazamos las palabras de Jesús hoy, Jesús dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que él le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Todos los beneficios que tenemos hoy, todos los beneficios, se van a volver en nuestra contra si nosotros no logramos el objetivo que tiene Dios con sus santos, que es llevarnos al cielo. Si nos negamos a arrepentirnos y responder con obediencia al Evangelio de Jesucristo, a pesar de las muchas oportunidades que se han dado, ¿qué más haremos? Casi rogamos, casi suplicamos a veces a los hermanos, pero muchos o algunos no quieren seguir. Pero fíjese que hay cristianos hoy cuyo ejemplo nos puede avergonzar a nosotros. Ahí en la fotografía es un hermano que a los 90 años, los hermanos repartiendo literatura llegaron a la puerta de su casa, le explicaron el Evangelio y él lo entendió y dijo que por años él esperaba conocer la verdad. Es paralítico, no podía caminar en silla de ruedas. Y hicimos ese tipo de camilla y lo pusimos con los hermanos, ahí lo llevamos y le bautizamos. Curiosamente, él se bautizó, me contaban los hermanos que lo iban a buscar los domingos y lo llevaban a reunión. No pasó muchos meses, creo que 6 meses. Cuando fueron el domingo a buscarlo, él había fallecido. Pero llegó a la hora justa. Tuvo el tiempo necesario para obedecer la verdad y obedecer el Evangelio. Es probable que el ejemplo de muchas personas, hermanos simples, nos puedan avergonzar. Personas que responden en fe y arrepentimiento tan pronto como entienden la palabra de Dios, a pesar de haber vivido por años en el error religioso. Pero la verdad abre el corazón y la mente y podemos ver la obediencia de este hombre. Puede que se levanten con los hombres de Nínive y nos condenen en el día del juicio final. Si presentamos excusas para no obedecer la verdad, habiendo escuchado muchas veces el mensaje salvador, incluso los no cristianos, cuyo ejemplo nos pueden avergonzar. ¿Cuánta persona vemos nosotros predicando o enseñando sus errores con mucha fuerza? Sirven a sus falsas religiones con mayor fervor que el que nosotros servimos a nuestro Señor. Yo creo que es tiempo de despertarnos, es tiempo de
considerar nuestra actitud. ¿Qué pasará con nosotros en el día del juicio final? Noé fue presentado como ejemplo de fe y con esa fe condenó al mundo. ¿Qué podremos decir al Señor? Nos mostrará de alguna forma, nos comparará el Señor con el celo religioso de los falsos. Y nosotros que teníamos la verdad, nada hacíamos o no nos esforzábamos por salir y enseñar esta verdad. Sufriremos la reprensión de la reina del sur y de los hombres de Nínive, como la generación que con sus propios ojos vio a Cristo. ¿Seremos como aquellos israelitas que rechazaron al Salvador enviado a ellos? La respuesta depende de cómo usamos las oportunidades que tenemos. Dios nos da muchas oportunidades. ¿Seremos capaces en algún momento de ir con nuestra Biblia a la plaza de la ciudad y acercarnos a alguien a hablarle del Señor? Llevarle alguna literatura. Cuando vemos a los religiosos, a los testigos de Jehová y otros enseñando sus falsedades, haremos el esfuerzo de aprender la verdad para ser salvos. El diseño de Dios es llevarnos a la gloria con Él. La iglesia tiene ese mayor objetivo. Por eso el Señor nos añade a su iglesia, donde somos enseñados y preparados para vivir eternamente con Él. La palabra de Dios nos purifica, nos santifica, nos limpia. En su oración Jesús le dice al Padre: no te pido que los quites de este mundo, hablando de los apóstoles, sino que los libres del mal. Y su oración es: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra del Señor es fundamental en nuestro trabajo de perfección. Nosotros haremos el esfuerzo de prestar atención a la verdad. Los israelitas del tiempo de Jesús perdieron la gran oportunidad de conocer, aprender y obedecer el mensaje de la gracia y la salvación de Dios, que les trajo el mismo Hijo de Dios. Las palabras de Jesús en cada uno de sus discursos: mirad pues cómo oís, o el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Recuerda esa enseñanza? Y es para que oigamos con atención y consideremos. Los versículos 13 al 16 de Lucas 11. No, de Lucas 10, perdón. Dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentada en cilicios y cenizas se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más notable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que hasta el cielo eres elevada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. El punto de esta lección es que consideremos las oportunidades que Dios nos da, que consideremos el gran privilegio que tenemos hoy. El gran deseo de Dios es llevarnos al cielo con Él. La fórmula que tiene Él es la enseñanza, la doctrina. Nosotros tenemos que oírla y ponerla en práctica.
No sea que todos los privilegios que tenemos se vuelvan en nuestra cuenta o en nuestra contra aquel día cuando nos presentemos ante el Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, y gracias por oírnos.